Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les contestó: ¿Y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300 hombres que iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al enemigo. Así que les pidió a los hombres de Sucot: Por favor, denles pan a los hombres que vienen conmigo, porque están cansados, y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuná, los reyes de Madián. Pero los príncipes de Sucot le dijeron: ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? A lo que Gedeón les contestó: Por haber dicho eso, desgarraré sus carnes con los espinos y abrojos del desierto, cuando Jehová entregue a Seba y a Salmuná en mis manos. De allí subió a Penuel y les pidió lo mismo a los hombres de Penuel. Pero ellos le contestaron como los de Sucot. Por lo tanto, les dijo también a los hombres de Penuel: Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuná estaban en Carcor con sus ejércitos, unos 15,000 hombres. Estos eran los únicos que quedaban del ejército de los orientales, pues habían caído 120,000 hombres armados con espadas. Gedeón siguió subiendo por el camino de los nómadas, al este de Noba y Jogbeá, y atacó al campamento enemigo, que estaba desprevenido. Seba y Salmuná, los dos reyes de Madián, huyeron. Pero él los persiguió y los capturó, con lo que sembró el pánico en todo el campamento. Después Gedeón, hijo de Joás, regresó de la batalla por el paso que sube a Heres. Por el camino capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. El joven le anotó los nombres de los príncipes y los ancianos de Sucot, 77 hombres en total. Entonces Gedeón fue a ver a los hombres de Sucot y les dijo: Aquí tienen a Seba y a Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí. Ustedes me dijeron: ¿por qué tendríamos que darles pan a tus hombres cansados? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? Luego agarró a los ancianos de la ciudad, y con los espinos y abrojos del desierto, les dio una lección a los hombres de Sucot. Además, derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Él les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en el monte Tabor? A lo que respondieron: Eran como tú. Cada uno de ellos parecía hijo de un rey. Él les dijo: Eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Les juro que tan cierto como que Jehová vive, yo no tendría que matarlos a ustedes si les hubieran perdonado la vida a ellos. Entonces le ordenó a Jeter, su hijo mayor. Vamos, mátalos. Pero el muchacho no sacó su espada. Tenía miedo porque todavía era joven. Así que Seba y Salmuná le dijeron: Si eres lo bastante hombre, vamos, mátanos tú mismo. Gedeón entonces mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos en forma de media luna que sus camellos llevaban en el cuello. Más tarde, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: Gobiérnanos tú, y también tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo: No seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. Y Gedeón añadió: Déjenme pedirles algo. Que cada uno me dé una nariguera de su botín. Como los vencidos eran ismaelitas,
tenían narigueras de oro. Ellos le contestaron. Claro que te las daremos. Extendieron una túnica y cada uno echó una nariguera de su botín. Las narigueras de oro que él pidió pesaban 1,700 siclos. Y eso sin contar los adornos en forma de media luna, los colgantes, los vestidos de lana púrpura que usaban los reyes de Madián, ni los collares de los camellos. Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad, Ofrá. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con el efod, y éste se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Así fue como Madián quedó bajo el dominio de los israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos, y hubo paz en la región por 40 años en los días de Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa y se quedó allí. Gedeón fue padre de 70 hijos, pues tuvo muchas esposas. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, al que él llamó Abimelec. Y tras una buena vejez, murió Gedeón, hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de Joás su padre, en Ofrá de los abiesritas. En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales, y eligieron como su dios a Baal Berit. Los israelitas no se acordaron de Jehová su Dios, quien los había rescatado de las manos de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Tampoco les demostraron amor leal a los de la casa de Jerubbaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo lo bueno que él había hecho por Israel. Capítulo 9. Con el tiempo, Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: Por favor, díganles a todos los líderes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Así que los hermanos de su madre les llevaron el mensaje a todos los líderes de Siquem, y el corazón de estos se inclinó a seguir a Abimelec, porque decían: Es nuestro hermano. Además, le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berit. Con ellas, Abimelec contrató a unos hombres desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. Después de eso, se fue a la casa de su padre, en Ofrá, y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, gracias a que se había escondido. Luego, todos los líderes de Siquem y todo Bet-Miló se reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que había en Siquem. Y allí hicieron rey a Abimelec. Cuando se lo contaron a Jotán, él enseguida se fue a la cima del monte Gerizim y desde allí les gritó: Escúchenme, líderes de Siquem, y Dios los escuchará a ustedes. Cierto día, los árboles fueron a elegir un rey que los gobernara. De modo que le dijeron al olivo: Queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo les respondió: ¿Acaso voy a dejar de producir mi aceite, que se usa para dar gloria a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los demás árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera: Ven tú y gobiérnanos. Pero la higuera les respondió: ¿Acaso voy a dejar de producir mi fruto dulce y bueno para ir a mecerme por encima de los demás árboles? A continuación, los árboles le pidieron a la vid: Ven tú y gobiérnanos. Pero la vid les respondió: ¿Acaso voy a dejar de producir mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles? Al final, todos los demás árboles le dijeron a la zarza: Ven tú y gobiérnanos.
A lo que la zarza les respondió a los árboles: Si de verdad me van a elegir a mí para que los gobierne, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora bien, cuando ustedes hicieron rey a Abimelec, ¿actuaron de forma sincera y honorable? ¿Les mostraron bondad a Jerubbaal y a los suyos? ¿Lo trataron como él se merecía? Cuando mi padre peleó por ustedes, arriesgó su vida para rescatarlos de las manos de Madián. Pero hoy se han levantado contra la casa de mi padre, y han matado sobre una misma piedra a sus hijos, 70 hombres. Y a Abimelec, el hijo de su esclava, lo han hecho rey sobre los líderes de Siquem, simplemente porque es hermano de ustedes. Si hoy están actuando de forma sincera y honorable con Jerubbaal y los de su casa, alégrense por Abimelec, y que él se alegre por ustedes. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec, y devore a los líderes de Siquem y a Bet-Miló, y que salga fuego de los líderes de Siquem y de Bet-Miló, y devore a Abimelec. Y Jotán huyó y fue a Beer, y se quedó a vivir allí por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec gobernó Israel por 3 años. Entonces Dios dejó que hubiera enemistad entre Abimelec y los líderes de Siquem, y ellos traicionaron a Abimelec. Esto ocurrió para que se vengara la muerte violenta de los 70 hijos de Jerubbaal, para que los culpables pagaran por la sangre derramada. Abimelec por haber matado a sus hermanos, y los líderes de Siquem por haberle ayudado a matarlos. Por eso los líderes de Siquem le tendieron emboscadas a Abimelec, colocando hombres en las cimas de las montañas. Estos hombres asaltaban a todo el que pasaba cerca de ellos por el camino. Con el tiempo se le informó el asunto a Abimelec. Por aquel entonces, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos llegaron y entraron a Siquem, y los líderes de Siquem confiaron en él. Ellos salieron al campo, recogieron las uvas de sus viñas, las pisaron y celebraron una fiesta. Después entraron en el templo de su Dios, y se pusieron a comer, beber y maldecir a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es Abimelec, hijo de Jerubbaal? ¿Y no es Zebul su representante? Mejor sirvamos a los hombres de Amor, el padre de Siquem. ¿Pero por qué deberíamos servir a Abimelec? Si yo estuviera al mando de este pueblo, sacaría a Abimelec de su puesto. Entonces desafió a Abimelec diciendo: Refuerza tu ejército y sal a luchar. Y Zebul, el príncipe de la ciudad, se enojó muchísimo cuando se enteró de lo que había dicho Gaal, hijo de Ebed. De modo que envió mensajeros en secreto a Abimelec para decirle: Mira, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquem y están poniendo a la ciudad en tu contra. Vengan de noche, tú y tus hombres, y quédense al acecho en el campo. Y por la mañana, en cuanto salga el sol, pónganse en marcha y ataquen la ciudad. Cuando Gaal salga con sus hombres a pelear contra ti, haz todo lo posible por vencerlo. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron de noche, y divididos en 4 grupos, se pusieron al acecho a las afueras de Siquem. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelec y los que estaban con él salieron de la emboscada. En cuanto Gaal los vio, le dijo a Zebul: Mira, hay gente bajando de las cimas de las montañas. Pero Zebul le respondió: Lo que ves son las sombras de las montañas. Las estás confundiendo con hombres. Más tarde Gaal dijo: Mira, hay gente bajando del centro de la región, y un grupo se está acercando por el camino del árbol grande de Meonenim. Zebul le contestó: ¿Dónde está ahora tu arrogancia? Tú dijiste: ¿quién es Abimelec para que nosotros le sirvamos? ¿No es esta la gente que despreciabas? Sal ahora y pelea contra ellos.
Así que Gaal salió al frente de los líderes de Siquem y peleó contra Abimelec. Y Abimelec persiguió a Gaal, quien salió huyendo. Fueron muchos los que cayeron muertos. Quedaron tendidos hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Abimelec siguió viviendo en Aruma, y Zebul echó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente salió al campo, y Abimelec se enteró. Por lo tanto, él tomó a sus hombres, los dividió en 3 grupos y se quedó al acecho. Cuando vio que los habitantes de la ciudad salían, los atacó y los mató. Abimelec y los grupos que estaban con él se lanzaron al ataque y tomaron sus posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Por otro lado, 2 grupos atacaron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec peleó contra la ciudad durante todo aquel día y la conquistó. Mató a la gente que había en ella y luego destruyó la ciudad y la sembró de sal. Cuando todos los líderes de la torre de Siquem se enteraron de esto, enseguida se fueron al refugio que había en el templo de El-Berit. En cuanto se le informó a Abimelec que allí estaban reunidos todos los líderes de la torre de Siquem, él y todos los hombres que estaban con él subieron al monte Salmón. Abimelec agarró un hacha, cortó una rama, se la echó al hombro y les dijo a los que lo acompañaban: ¡Rápido! Hagan lo mismo que hice yo. Así que todos cortaron ramas y siguieron a Abimelec. Pusieron las ramas contra el refugio y le prendieron fuego. De esta manera murió también toda la gente de la torre de Siquem, unos 1000 hombres y mujeres. Después, Abimelec se fue a Tebes, luchó contra ella y la conquistó. En medio de la ciudad había una torre fuerte a la que huyeron todos los hombres y las mujeres, así como todos los líderes de la ciudad. Se encerraron allí y subieron a lo más alto de la torre. Y Abimelec logró llegar hasta la torre y la atacó. Cuando se acercó a la entrada para prenderle fuego, una de las mujeres dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec, y la piedra le partió el cráneo. Él enseguida llamó al ayudante que llevaba sus armas y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que nadie diga que me mató una mujer». Por lo tanto, su ayudante lo atravesó con la espada y él murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, se volvieron a sus casas. Así fue como Dios le devolvió a Abimelec el mal que éste le había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem se volviera contra ellos. De esa manera cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal.